Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11 y 8 de la mañana. Vamos a conversar con ustedes sobre mucho de lo que está pasando en Puerto Rico hoy. Y disculpen que estoy desde la laptop, pero había preparado un super programa y cuando Víctor Valcárcel lo sepa, me va a matar. Pero en efecto, bajé un upgrade y me quedé sin posibilidad de transmitir con las imágenes, pero bueno, estamos aquí y realmente lo que vamos a hablar hoy es mucho sobre lo que está pasando en el descubrimiento de pruebas del caso contra Julio Herrera Bellutini y la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet. Las imágenes que iba a reproducir las puedo reproducir más tarde en un post porque realmente es bien importante lo que vamos a hablar esta mañana. Hoy hay una vista a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, en la sala de la jueza Carreño Col en el Tribunal Federal. Y me parece que lo más importante que vamos a estar hablando, que también tenemos reacción de una de las personas de las que vamos a hablar, eh, es precisamente de lo que ese descubrimiento de prueba que quiere, insiste Julio Herrera Bellutini, que no le han entregado completamente, lo quiere completo porque ahí hay información que es importante para su defensa. Y me parece que eso va a colocar el momento en que estamos en el año eleccionario en uno complejo alrededor de lo que está ocurriendo en esa investigación que, como sabemos, tiene a Mark Rossini, ex agente federal del FBI, a Julio Herrera Bellutini y a Wanda Vázquez Garcet, pero que se van a ver por separado en el caso de Julio Herrera Bellutini y Wanda Vázquez Garcet. Así que vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar también de una nota que nos parece súper importante, que deja caer hoy el periódico El Vocero, que tiene que ver con las querellas de explotación financiera que ha recibido el sistema de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez Salgado, y yo creo que es importante porque hay una nota que se complementa con esa que tiene que ver con lo que dicen dos eh, legisladoras del Partido Nuevo Progresista, que es interesante porque hablan de esto en el año de elecciones, no las habíamos escuchado antes, pero lo más terrible, que no incluyen a la procuradora, que si alguien sabe y tiene una división que maneja los casos de explotación financiera con la Policía de Puerto Rico y sobre todo con los bancos, que son los que muchas veces las instituciones financieras que hacen los referidos a la procuradora. Es ese organismo, pero pues el PNP insiste en no contar con una procuradora que ha hecho su trabajo desde que la nombraron en el 2013, pero fue nombrada por la administración definitivamente del Partido Popular y pues ya sabemos lo que pasa con la política partidista. Y por último, que yo creo que es súper importante, tenemos que hablar de la primera masacre del año, un asesinato múltiple, 5 hombres resultaron muertos, uno herido en lo que se constituye como el primer asesinato múltiple en Puerto Rico, en una carretera en Fajardo. ¿Y cómo queda el comisionado de la policía una vez más cuando hace expresiones que dictan mucho, se distancian muchísimo de lo que debe ser un funcionario que tenga capacidad para promover lo que es el ambiente seguro de nuestras comunidades y de nuestro país en el entorno social? Eh, y sobre todo lo deshumanizante que es hablar con una persona que entiende que no vale la vida de un narcotraficante porque está colocado en un lugar de mucho riesgo, pero sobre todo hablar desde ahí, cuando son personas las que mueren en este tipo de incidentes. Vamos a hablar con ustedes, por ahí está María Cruz, está María Socorro, está Rosa González, Salgo Siempre, Carla Baratá, Sara Bracero, no te había visto y si eres vieja, pues no te había visto antes, pero aquí estamos. Gracias por estar. Ramón González, terrible, un jovencito de 16 años, además. Evelyn Torres, Heriberto Ocasio Jr., David de Jesús, Ramón González, Tati Pérez, Jorge Díaz. Debe estar mi amiga Irisita Delgado, Mary Fonseca, Nilda Santiago, Rosa Ureña, Luis Toledo, Sonia Colón, Lourdes Río, la guardarraya, qué bueno, gracias y saludos, qué bueno que estás por ahí. Está siempre Wilma Fontán, Mildred Lozada, déjeme ver quién más está por ahí. María Socorro Acosta, Clemente Solís, está todo el mundo, Ramón González, saludos, tremendo plan del superintendente de la policía.
Rosa Ureña, Magdi Cabán, Ave María, Alex, ¿dónde está Alex? Que se reporten. Yeli Ortiz, Brenda Gómez, Ana Rosado, Rita Guzmán, Yani Moreno siempre, Ilka también debe estar por ahí, el amigo Alfonso Padua e Ivonne Padua, Dayana Molina, Raymond Ortiz, Edgardo Priñero, siempre está por ahí Yadi Carrasquillo, David Rosado, JJ Bob desde Vieques, José Ángel Ramos, todo el mundo por ahí. Vamos a hablar primero del asunto de las personas de edad avanzada, porque yo creo que si algo es importante, insistir en lo que pasa en Puerto Rico, que parecería que al gobierno de Puerto Rico no le importa mucho, pero nosotros tratamos de establecer por qué nos parece importante. Es que esta sociedad en la que vivimos en Puerto Rico es una sociedad de personas de edad avanzada, en su mayoría, que sobre todo son los que pueden, los que están manteniendo un esfuerzo vigente por trabajar y mantener un cuerpo de trabajo para mantenerse más allá de no depender de ayudas, sobre todo para ayudarse, valga la redundancia, porque las pensiones no le dan, pero también hay muchas personas que trabajan porque entienden que todavía están productivos. Y ese grupo de personas de edad avanzada que trabajan es víctima de lo que se conoce en el mundo de los derechos de las personas de edad avanzada de explotación financiera. Y ese es el caso que están compartiendo en esta publicación que hace la compañera Istra Pacheco sobre los casos que la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada y el nivel federal, la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, ha identificado como en 1.500 querellas que colocan entre octubre del 2022 y septiembre del 2023. No hubo, no hubo asuntos extraordinarios como pandemia o el huracán María y hubo 1.550 querellas. Como les dije en principio, conozco lo que ocurre en la oficina de la procuradora porque como ustedes saben y les he descubierto antes, cuando no estaba haciendo este producto todos los días periodístico, yo tuve contratos con la oficina de de la procuradora y manejaba las comunicaciones de su oficina y sobre todo de ella y estuve bien pendiente, pero sobre todo aprendí muchísimo con relación a la ley. Es una ley federal que cubre a Puerto Rico por ser territorio, el Order American Act, y todo lo que se ha desarrollado en términos de derechos para atender las necesidades de esta población. Así que esos referidos no solamente llegan a través de la Oficina de Protección y Defensa que tiene la Procuradora, sino también a través de las instituciones financieras que ven cuando el viejito va con una persona siempre a la que le saca una cantidad de dinero, el viejito o la viejita, o que ven movimientos en esa cuenta, no necesariamente de la persona que tiene la cuenta, que es la persona de edad avanzada. Y eso provoca que la policía, que la fiscalía, pero sobre todo la oficina de la procuradora, que siempre tiene jurisdicción sobre la persona, que tiene que velar porque los derechos de esa persona se protejan. Estas 1.550 querellas alrededor de toda la isla ponen definitivamente a la procuradora en una preocupación, porque cuando hubo un huracán como el huracán María y hubo un evento como la pandemia, sí se vio aumento en querellas por el momento y la circunstancia que estaba viviendo el país. Pero no habiendo eso, solamente habiendo una crisis económica que la arrastramos ya hace por lo menos 15, 16 años, el hecho de que haya más casos reportados levanta bandera en una oficina que no solamente tiene ningún acercamiento ni ninguna visibilidad y tratamiento de parte del Ejecutivo del 33%, Pedro Pierluisi y su gente, sino que tampoco la legislatura del Partido Nuevo Progresista antes, del 2016-17 al 2020, atendió los asuntos de la procuradora. Y como quiera, la procuradora hace su trabajo y las personas que trabajan allí. Es más importante porque hay algo que el otro día estaba yo discutiéndolo con una amiga que está pasando por una situación parecida, que tiene que ver con las circunstancias del viejo o la vieja
con una buena cuenta de ahorro para mantenerse en el momento que está viviendo, que es el momento de más vulnerabilidad. Y viene un tercero y se le acerca, a veces con interés sexual, hombres, mujeres, parejas del mismo sexo o no, precisamente para atender esa cuenta que tiene el viejo y la vieja. Yo creo que en este momento el gobierno de Puerto Rico debería dejarse de tanta politiquería y hacer lo que de hecho han hecho las autoridades federales que se han acercado a la procuradora para hacer trabajo en conjunto. Yo quiero que ustedes sepan que el 94% del dinero que maneja la oficina de la Procuraduría es dinero de Estados Unidos en términos de que son transferencias electrónicas por ese Order American Act. No es dinero que le da el Ejecutivo. El Ejecutivo casi la deja sin dinero para manejar presupuesto de nómina. Pero hay muchas de las personas que trabajan en la oficina de la Procuradora que se pueden pagar gracias a ese trabajo que hemos hecho los puertorriqueños a través de toda la vida, que el gobierno de Estados Unidos tiene que mantener unas transferencias porque nos los hemos ganado y porque somos parte, nos guste o no, en términos políticos de ese país. Y lo que le aplica a Florida, le aplica a Puerto Rico partiendo de ese Orden American Act. Si es que sí es terrible lo que está pasando, los cuentos son de horror. Una de las cosas que agrava este tipo de investigación es precisamente que la víctima es el familiar del victimario, el amigo de toda la vida, la persona que llegó y la enamoró y piensa o lo enamoró y piensa que todo está y que es chévere, que me quieren por fin. Tengo 80 años y me quieren y todavía puedo. Y finalmente lo que está haciendo es explotándolo financieramente a través de esa necesidad de amor, de cariño, de sexualidad incluso que tiene esa persona. Y me parece que en ese sentido la nota de la colega trae exactamente lo que están viviendo muchos familiares, porque no olvidemos, puede ser un tercero que no sea familiar, pero es una persona que le recorta la grama o la persona que le arregla el pelo, etcétera, etcétera, y se acerca solamente para esto. Es que de que esto es una urgencia, es una urgencia. Ojalá el gobierno, después de las notas que sacan los colegas y los comentarios y la información que nosotros traemos para analizar, entiendan que esto. Olvídese de que si es popular la procuradora. La nombró Alejandro García Padilla. No le pregunte. Haga su trabajo con ella como lo tienen que hacer. Y yo hablé de dos legisladoras en la descripción que hice de este programa que parece que cogen pon. Y son Keren Riquelme y la otra miembro del Partido Nuevo Progresista en San Juan. En caso de Keren Riquelme, recordemos que ella es por acumulación, que están montadas en la historia, alegando que ellas tienen este proyecto de ley para atraer a la policía de Puerto Rico y hacer trabajo con la policía de Puerto Rico y atender este problema. Miren, con quien tienen que hacer migas es con la procuradora. Dejen que Enriquelme, pero usted no se supone que sea cristiana. ¿Qué pasó? Usted no se supone que atienda a todo el mundo por igual y se deje de populares PNP, independentistas, proyectistas, Victoria Ciudadana, etcétera. Dignos, perdón, proyectistas dignos. O sea, se supone que ustedes, pues, lo que tienen que hacer es hacer trabajo con la procuradora y ver de qué manera la pueden ayudar, incluso a conseguir dinero estatal, que siempre se lo niegan. Y eso no me lo inventé. Edith Martínez Centenos está por ahí también Ivette Grajales que dice porque los puestos se pagan con fondos federales. Por eso Fortuño no pudo votar los empleados. Claro, no lo pudo votar. Recordemos que esa fue, yo creo que es la única persona, además de Carmen Delia Sánchez, que tiene otro estilo y es una persona mucho más serena en el esfuerzo público, pero por eso no pudieron votar a Rosana. Bueno, la votaron y sabemos lo que pasó. A Rosana López, eh, y no pudieron cerrar la oficina. Perdón, no la votaron nunca, ya dio la pelea. Precisamente porque querían hacerle una reorganización que no podían hacerla porque los fondos federales son tantos que mantienen esa oficina. Por eso es que esa gente puede trabajar. Pero hasta eso quiso hacer Fortuño, ¿cómo olvidarlo?
Sujei Lamela, Lola está tagueando a Sujei, saludos. Los que recogen la basura, el chofer se bajó y señaló como uno de los hombres dijo que está enamorado de mami o le gusta la... Ay, no entiendo, Norma, lo que quieres decir. Lo que ella tiene de cristiana lo tengo yo de astronauta, dice Mónica Barreto. ¿Alguien sabe cuándo Tata tiene el garage sale? Robert Baldwin, deja eso. Dice Gladys, las leyes de Puerto Rico y Estados Unidos no proveen protección a los ancianos explotados por familiares. Sí, te equivocas, Gladys. Proveen. Lo que pasa es que casi siempre los viejos no quieren ir contra las personas que lo explotaron financieramente. Proveen. Las leyes de Puerto Rico y de Estados Unidos proveen para eso. Por eso hay un elemento que se conoce como explotación financiera y es investigable por todos los organismos en ley. Eh, Tarjetas de crédito. Ah, bueno. Tú no estás hablando. Tú estás hablando después que antes de que se cometa la explotación financiera. Vamos, déjenme hacer un cambio técnico. Prender el aire porque me voy a asfixiar aquí. Y vengo ahora. Denme 30 segundos. Aquí estamos. Fíjate, Gladys, tú estás hablando de que no se previene el abrir la tarjeta, el préstamo. Hay una cosa que se llama lo que debe pasar con la suspicacia de quien está otorgando el préstamo, que es lo más físico. La tarjeta de crédito no es física. La tarjeta de crédito tú la puedes levantar a nivel digital. Sí, debería haber más suspicacia, pero eso no es una cuestión legal. Eso es una cuestión de responsabilidad de la institución financiera. Y créeme, tienen responsabilidad. Si no documentan y si no reportan estos casos a las autoridades. Es bien difícil y te voy a decir por qué. Porque lo que pasa con ese viejo y esa vieja es precisamente que le abre las puertas al nieto, al sobrino, al hijo, para que darle la firma para el préstamo, para sacarle la tarjeta de crédito, y es más difícil poder llegar hasta ahí. Pero de que las leyes existen, sí, las leyes existen. Eh, yo les regalo a la que, ay Dios mío, ustedes están, eh, hay muchos viejos abusados por su familia, te lo aseguro. Ustedes están increíbles con el asunto de Tata. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos al segundo tema. El segundo tema definitivamente tiene que ser el asunto de esta masacre. Desde las 9 de la noche de anoche, la policía está en el área del expreso José Celso Barbosa, en Fajardo, donde aparentemente, no, donde asesinaron a 5 hombres que iban conduciendo una camioneta Tundra y en el medio de ese tiroteo un sexto hombre resultó herido y está convaleciendo en uno de los hospitales del área. Aparentemente es un grupo de jóvenes que venían de ir a una gallera en el área de Naguabo. Son del sector Maternillo, sector Playero, Muelle, allí cerca del muelle, precisamente donde están las lanchas, en Fajardo. Y uno de ellos, por lo menos, se sabe que tiene perfil de haber sido acusado por cargos relacionados con droga. Yo lo primero que tengo que decir con relación a la identificación, a la pobre participación mediática que tiene Antonio López Figueroa cada vez que habla con los compañeros periodistas sobre un asunto de violencia, es la incapacidad o la capacidad que tiene Antonio López Figueroa de decir, como justificando, que se trata de un elemento de narcotráfico involucrado en este caso, el asesinato múltiple de 5 hombres en Fajardo. Porque eso coloca a la persona que lo dice, en este caso Antonio López Figueroa, como justificando y atendiendo por otra parte un problema fundamental que tienen sus policías o los policías que él insiste en llamar desde la parte del paternalismo mis policías, a la hora de planificar y de tener proyectos alrededor
de atender lo que es un problema de seguridad para el país, que precisamente se constituye en esta masacre, la primera masacre del año, en unas personas que están conduciendo un vehículo hacia sus hogares y hay otros dos vehículos que los tirotean desde esos vehículos. Ellos eran el blanco, pero Antonio López Figueroa y el país sabe que han muerto personas precisamente que no eran, las balas no eran para ellos, los disparos no eran para ellos. Así que la seguridad, primero de las personas a quienes fueron a matar y de las otras personas alrededor, está en precario. Y si vamos a hablar de los 5 jóvenes, una pareja de hermanos incluidos, estamos hablando de un joven que es el primero que se identifica, que aparentemente es el que hasta el momento está identificado. Y déjenme buscar la nota nuevamente porque la tenía de frente y bueno, es una pareja de hermanos, un joven de nombre Joshua, que es el que aparentemente, por lo menos esa es la foto que tenemos y la foto que está circulando a la policía, fue fichado en algún momento. En esta guagua se encontraron por lo menos 2 rifles de asalto y además, bueno, casquillos, no sabemos si hay casquillos en la guagua, pues obviamente ellos pudieron disparar, pero me da la impresión de que no había, solamente se encontraron los peines de esos rifles de asalto y otro tipo de arma. Lo primero es que estas personas en efecto son seres humanos. Decir inmediatamente que se le pregunta por lo que ocurrió que eran narcotraficantes es tratar de insistir en que se lo buscaron porque son narcotraficantes. Y a mí me parece que eso es deshumanizar a aquellas personas que circulan por el país, estén o no estén involucradas en cualquier delito. Parece que ahí es que tiene el primer problema el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa. Pero además de eso, es como si no importara la familia que tenga estos jóvenes. Es como si no importaran todos los que están alrededor de estos jóvenes, sepan o no que están involucrados en alguna actividad delictiva. Porque sobre todo lo que coloca en voz, o por lo menos lo que mantiene como bocina y vocero en la opinión pública la policía por voz de Antonio López Figueroa, es la incapacidad que tiene su liderato de articular planes de trabajo para que esto no ocurra. Para que cuando salieron, por ejemplo, de, de la gallera, se hubieran dado cuenta la policía de Puerto Rico si estaba cerca y tuviera un patrullaje efectivo y tuviera elementos de patrullaje en el expreso Celso Barbosa, en el área donde ocurre de donde salen estos jóvenes que aparentemente fue la gallera de Nahuabo, tuvieran vigilancia policíaca, se hubieran dado cuenta que habían 2 acechándolo. Fíjense cómo Antonio López Figueroa puede decir que fue por acecho, pero no puede decir la policía pudo detectar el acecho. Porque no tiene planes de trabajo, porque no tiene policía. Pues dígaselo al país, séale honesto al país. Para eso, más allá de ser primero servidor público, que miembro del Partido Nuevo Progresista o comisionado de barrio de Fajardo del Partido Nuevo Progresista, tiene una que saber, y tiene en el caso de él, que saber cómo desarrollar planes de trabajo. Yo me cuestiono hasta dónde sabe Antonio López Figueroa, y les voy a decir lo más terrible que escuché esta mañana de toda la conversación que tuvo con el compañero Julio Rivera Saniel. Antonio López Figueroa no puede argumentar, no puede articular una oración completa para convencer al compañero Julio Rivera Saniel y contestarle las preguntas. De lo único que habló es que estos muchachos eran narcotraficantes o que eran parte del narcotráfico de Fajardo, sin decir de dónde eran, sin decir cuál es la ganga que lideran, sin decir cuántos casos tenían pendientes, sin decir nada. Es solamente de la manga y de la base del cerebro, como diría una amiga mía.
No hay manera. Entonces, estos son los oficiales de la policía que llegan a ser líderes de los otros que están haciendo su trabajo, a saber cuántos oficiales en Fajardo tienen mejores ideas que el comisionado de barrio, el sargento glorificado a coronel. Pero no, había que poner el sargento glorificado a coronel, porque ese sí hace lo que nosotros queremos que él haga. Se repite en todas las agencias. Gente, se repite en la policía de Puerto Rico, que no solamente son los trabajadores peor pagados del sistema público de Puerto Rico, es a los peores que tratan. Sobre todo cuando no se pegan y se plegan a eso que los líderes políticos del Partido Nuevo Progresista quieren en las filas de la uniformada. Yo conozco oficiales de la policía que estoy segura que hacen bien su trabajo. Estuve ahí demasiados años y conozco muchos que los vi desde que eran guardias y ahora son oficiales de la policía porque son igualmente miembros del Partido Nuevo Progresista. Pero eso hay que esquinearlo, porque esos son vocales, porque esos son críticos y no hacen lo que el partido quiere. Y yo creo que esas son las insistencias en que deberíamos estar teniendo en la boca cada vez que Antonio López Figueroa se llega a los sitios, porque siempre llega para que los medios lo entrevisten. Pero si no puede contestar, no puede contestar correctamente. No puede, como decía el anuncio, pensamiento defectuoso, lenguaje defectuoso. No hay manera. Eso es lo que identifica al Partido Nuevo Progresista de gobierno como quien dirige el proyecto de seguridad, ni hablar del jefe secretario de Seguridad Pública, que ese ni abrir la boca sabe. En manos de ellos está. Pero sobre todo, esa línea. Nildy Rivera, nunca es tarde, si la dicha bonita radio. Saludos y qué bueno que estás por ahí. Héctor Concepción también está desde la diáspora, Riverview, Florida. Lo más importante a mi juicio es la deshumanización que intenta siempre Antonio López Figueroa, porque hay personas que se involucran en las escenas del delito, de los escenarios del narcotráfico y de otros delitos, para sencillamente pensar que no importa, se matan entre ellos. Lo que le falta decir a Antonio López Figueroa es que se matan entre ellos. Y hasta cierto punto lo ha dicho en otras ocasiones. Así mismo, dice lo lamento. Saludos a doña Brenda en las octavitas. Saludos a Brenda si está por ahí. Hola, mi amor, feliz año. Saludos. Mire, esa es mi amiga Arlene Pérez, la trapo de lengua. Saludos a Arlene y feliz año para ti. Si esto continúa, llegará el momento en que todo el mundo ambulará con un arma de fuego para protegerse, pues la policía cada vez es menos. Saludos desde Carolina del Norte, Ivette Vega. Tenemos otra. Oye, mucha gente de Carolina del Norte. Tenemos otra. Desde Bolingbrook, saludos Héctor Joselito, Humberto López Rodríguez, José Chemito Fuente, por poco te llama Chemo. John, saludos desde Orlando, pero le siguen lamiendo los pies a unos y a otros, dice María de Jesús. Sí, Lola, nosotros tenemos un grupo de amigas de toda la vida, nos conocemos hace 50 años, anda pa'l cara. Sí, no, hace 50 no, un poquito más. De primer grado. Hace 54 años nos conocemos y nos llamamos las trapoelengua, imagínate. ¿Qué ha pasado con los códigos de orden público de Puerto Rico? Ay, Edgar García. Es un inepto, dice, ¿quién dice? Denis, para el pueblo todo es ilegal, pero el sistema hasta robar. Saludos, Juan Carlos Medina. Subjetivamente dicho, si se matan entre ellos mismos, no importa. Así mismo, y lo han dicho. O sea, yo lo he escuchado que lo único que le falta es literal, pero eso es lo que implica. Y que los narcos de cuello blanco, que son muchos, Carmen Milagros, así es. Y Fajardo, ¿qué pasó? Bueno, yo quisiera saber dónde está el alcalde de Fajardo, que los otros días lo vi diciendo que Pedro Pierluisi y él eran lo mejor que había bajado del mundo, de la tierra, lo mejor que hay en la tierra como gobernante. Él como alcalde y el gobernador como gobernador del 33%. Haciendo que las cosas pasen, dice Edwin Ortiz. Exactamente. Bueno, el último tema, que lo quería traer con imágenes, pero prometo que las coloco ahorita. Una de las líneas que nosotros empezamos a discutir ayer, dejamos caer ayer, con lo que está pasando en el caso de Wanda Vázquez Garcet, Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini,
tiene que ver con lo que Julio Herrera Bellutini ha querido hacer hincapié de que las autoridades federales no han cumplido con su responsabilidad de darle toda la información que tienen y que pueden ser importantes para él prepararse para su juicio, es decir, establecer una teoría de defensa. Y recordemos que lo más importante que pasa con Julio Herrera Bellutini es que esa persona que va desde darle supuestamente posibilidad a Wanda Vázquez Garcet de tener una encuesta hasta darle dinero, entre 25 y 50 mil dólares al gobernador del 33% a través de Somos, eh, Salvemos a Puerto Rico, el PAC, el Super PAC que dirigía Joy Fuente Fernández y que se organizó en Puerto Rico con organizaciones sin fines de lucro, etcétera. Pero también hay en el esfuerzo de las autoridades federales de esta investigación extraer como Joy Joyner, que era el comisionado de instituciones financieras de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, fue despedido por Wanda Vázquez Garcet precisamente por lo que alega la fiscalía fueron instrucciones y pedidos de Julio Herrera Bellutini cuando se colocaba en ese esfuerzo de tratar de evitar que OSIF siguiera siendo fiscalizador con relación a su banco, Bancrédito. Ahí hay dos entidades importantes. Fixen, que por un lado es el OSIF a nivel federal, y o la oficina del comisionado, que es quien recibe a Fixen y dice, hey, aquí hay bandera con relación a las transacciones de este banco, que son transacciones sospechosas. En toda esa dinámica, lo que yo siempre pensé que era importante establecer en el caso de, inmediatamente que empezamos a investigar el caso de Wanda Vázquez Garcet, es como el elemento común en la investigación gobernador y sus finanzas en términos de Salvemos a Puerto Rico. Otras campañas, como puede haber sido y fue la de Charlie Delgado y Wanda Vázquez Garcet, es que el elemento en común es Julio Herrera Bellutini con su dinero. Pero de ahí salta lo que a mí me parece más importante contra Wanda Vázquez Garcet, que es si ella votó o no votó a Joy Joyner, precisamente por lo que ocurrió en términos de la petición que le hizo Julio Herrera Bellutini, porque ya sentía demasiado en la nuca a la oficina del comisionado de instituciones financieras. La oficina del comisionado de instituciones financieras, quizás es la primera vez que voy a decir esto, no actuó sola en esta búsqueda de información, porque cuando el elemento federal entra, que es el otro organismo, definitivamente hay un interés de las autoridades del negociado federal de investigaciones, FBI, de saber lo que está pasando allí. Y ahí empieza un ir y venir de personas que pueden o no pueden ayudar a Julio Herrera Bellutini en este asunto. ¿Quiénes son de los que están acusados? Los que podrían, no podrían, los que son importantes para esas alegaciones. Definitivamente Frances Díaz Fossé, que era la directora de ese banco en el momento en que hubo oportunidad de que se acercaran políticos, de que se acercaran abogados representando a políticos o parte de los comités de finanzas de las diferentes campañas para que esto ocurriera o no ocurriera. ¿Por qué la aportación a un super PAC de Charlie Delgado, Altieri, el que era candidato del Partido Popular, no fue importante para esta investigación? Porque no ganó, no pasó nada. Así que el quid pro quo, que es eso que yo te doy y tú me das, yo te doy para que tú me des algo que yo quiero a cambio. En este caso, la salida de Joyner, en otros casos contratos, etcétera, etcétera. No se puede establecer, no hay. Porque imagínense, ¿qué tenía para dar Charlie Delgado Altieri? Él daba si ganaba las elecciones. Increíble que hablemos de eso en esos términos, pero así es.
Así que Frances Díaz Fossé es ese vínculo importante. John Blakeman, hasta cierto punto. La información que yo tengo es que la más importante en esa conversación, porque era la que tenía interés de lo que su jefe, presidente de junta, presidente del banco, le estaba pidiendo. Hay que sacar del medio a George Joyner. Recordemos que todos son alegaciones. Obviamente la fiscalía lo tiene que probar. Eso, pues es importante saber con quién habló Frances Díaz Fossé. ¿Con quién se reunió? ¿A dónde fue? ¿Quiénes fueron donde ella? Y ahí es donde empieza para mí la importancia de cuáles son esas personalidades que pueden estar nombradas en el indictment con nombre y apellido, o puede ser que no estén nombradas con nombre y apellido porque son testigos que va a utilizar la fiscalía en su momento para decir o no decir. Y lo más importante también de este asunto es que esa información, como lo hemos visto en tantos casos, lo hemos visto más recientemente en el caso de María Milagros Charbonnier. Fíjense cómo allí salieron nombres que no estaban en el indictment. Pero, por ejemplo, Sheila Mangual es una testigo que se sienta y da información importante. Las transacciones, si era o no novio Jonathan Alemán el, de la principal, el principal elemento de esta acusación, que fue Frances Acevedo Ceballos, que es la que recibe los aumentos de salario para ir a dárselos a María Milagros Charbonnier. En el caso, yo creo que más fuerte de este asunto, de las personas que salen, que se nombran, que no necesariamente se van a sentar en el juicio, pero están más o menos por ahí traídas en el indictment, es el caso de Sixto George. Ahí salió todo el mundo. El caso de Ángel Pérez. Y así sucesivamente. Porque es importante, según Julio Herrera Ballutini, de hecho, radicó una moción en contestación a una que le radicó la fiscalía, precisamente para establecerle, mira, tú tienes muchas cosas, incluido que George Joyner te entregó a ti un USB, un dispositivo de memoria con información y documentos que tú no me has entregado a mí. Todo eso es importante. Pero aquí dice Magdi Caban que si el juez se quedó con el BMW, pues claro que sí, por ahí anda con el BMW el ex juez. Olvidemos que no pudo llegar al Tribunal de Apelaciones ni siquiera obtener una renominación para juez superior. Pero lo más importante, a mi juicio, que es lo que yo sí sé que podría contener, no voy a entrar en el contenido más profundo, pero voy a mencionar y voy a traer a quiénes son los que estarían en esa acusación mencionados como posibles testigos o escondidos a tal punto que es la información que Julio Herrera Ballutini quiere que se sepa. Porque Julio Herrera Ballutini, y ahí tiene una gran abogada que es la ex fiscal Sonia Torres, está claro, obviamente la abogada también que viene de Miami, ahí hay chavitos largo para atender esa defensa. Van a buscar hasta debajo de las piedras la manera de sacarlo de esto, o por lo menos de seguir aminorando la posibilidad de que salga culpable de los delitos tal y como están imputados, que siempre van a obtener una pena mayor. Y es quiénes fueron los que se acercaron y que pudieron haber participado o tener interés por unas razones particulares en ir a OSIF, a la oficina del comisionado de instituciones financieras. No hablar con Joyner. Recordemos que a George Joyner lo votaron en principio del 2020 y la votada de Joyner coincide totalmente con el tiempo en que la ex procuradora de las mujeres, ex secretaria del Departamento de Justicia y en ese momento Wanda, abogada gobernadora sucesoral, estaba montándose hacia una primaria contra Pedro Pierluisi. Eso es uno de los, para mí, de lo más problemático que tiene todas las defensas, unas y otras. Es que todo coincide con el momento en que necesitaban chavitos para llegarlo a la campaña. Y en efecto se dieron los chavos.
un poco aquí lo que se cuestiona con relación a el dinero de Wanda Vázquez Garcet es que se habría dado alrededor de una encuesta, que para eso hay hasta ingleses que pueden venir a testificar, la encuesta que supuestamente se hizo, que la daba súper mal, y en efecto, pues ustedes saben que perdió la primaria. Así que, ¿cómo la fiscalía va a probar que en efecto eso es una contribución? Pues ellos sabrán. Así que en ese croquis, como dice Lo Lamento, en ese mapa, hay una gente que se pudo haber acercado después a hablar con, por ejemplo, en un momento dado, antes de votarse a George Joyner, definitivamente es importante, Frances Díaz Fossé. ¿Quién fue a hablar con ella? ¿Sobre la base de qué? ¿Qué le pidieron? ¿Qué le pidieron a cambio de cabildear? Eso es importante. Pero en el momento en que ya Pedro Pierluisi es gobernador de Puerto Rico, que no olvidemos que en el 2021, según según el registro de donativos, Julio Herrera Belutini y Bancrédito le dieron $25,000 en agosto del 2021 a la campaña o a las finanzas de Pedro Pierluisi. ¿Para pagar deudas o qué? Pero definitivamente hay que ver si ya en el 2021 era candidato a la renominación. O sea, ya estaba pensando volver a ser candidato en el 2024. Y ahí es donde hay la mención de 3 personas que me parece que son súper importantes. Una de ellas ya había salido, que es el abogado Alejandro Figueroa. Alejandro Figueroa es esa figura que habría participado de las finanzas de la campaña del gobernador Pedro Pierluisi en el 2020, que dirigía su cuñado Andrés Guillemar Noble. Y en esa conversación, Andrés Guillemar Noble y Alejandro Figueroa, la información que yo tengo es que participaron con un tercero, el licenciado Carlos Zagardía, en una conversación en la oficina del comisionado de instituciones financieras, cuando era comisionada Natalia Sequeira. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? Importante. Yo conseguí, nunca Andrés Guillemar Noble me contesta nada. A Alejandro Figueroa lo he llamado anteriormente cuando hice la investigación inicial y tampoco me contestó las llamadas. Tengo que decir que esta mañana llamé a Carlos Zagardía, me contestó, y lo primero que me dijo cuando yo le hice el acercamiento, que era sobre este caso y las posibles intervenciones de él en algún momento ante la UCIF, me dijo: yo no tengo ningún comentario sobre eso. Perfecto, perfecto, esa es su prerrogativa. Yo le dije, le voy a citar sobre eso. Sí, yo no tengo ningún comentario sobre ese asunto. Más tarde, minutos más tarde, me responde a las 10:43 de la mañana en un mensaje de texto. En respuesta a su llamada, le informo que no tengo comentarios sobre el caso pendiente en contra de la licenciada Vázquez y el señor Julio Herrera, a quien nunca he conocido. También le expreso que nunca he sido entrevistado ni citado por ninguna entidad gubernamental para nada que tenga que ver con ninguna de esas personas. Agradeceré incluya ello en cualquier nota que publique, ya que cualquier información en contrario resultaría falsa y difamatoria. Yo acusé el recibo y le dije, y también voy a incluir lo que me dijo hace un momento por teléfono. No tengo comentarios sobre eso. Primero, el licenciado Carlos Zagardía le tengo un comentario sobre su comentario minutos más tarde. No trate de siempre meter la cuña de la acusación falsa o difamatoria, porque esa no es esta periodista, primero. Y segundo, deja ver algo que no está claro, del todo claro en la comunicación que intenta entonces traer para que lo citemos. Yo le hice una pregunta concreta y usted me contestó concretamente. Y eso, además de lo que usted me acaba de decir, me envió más tarde, es lo que yo iba a decir, por un lado. Segundo, ¿por qué añadir?
Si ya usted había dicho que no tenía ningún comentario sobre ese asunto. ¿Por qué? Pero ahí está. La pregunta es si tenía algún comentario y usted dice que no tiene ningún comentario sobre eso. Entonces, pues habría que ver. ¿Qué hablaron? ¿Quién más participó de una reunión? Y esta es una pregunta para usted, licenciado Zagardía. ¿Participó en esa reunión Andrés Guillemán Noble? Porque tenemos entendido que en una primera parte de la reunión estuvo Andrés Guillemán Noble y que después se quedó usted con Alejandro Figueroa. ¿Quién le dijo eso a las autoridades federales? Alejandro Figueroa es parte de los que le han dado información a las autoridades sobre esas conversaciones que se dieron con OSIF. Tiene esa información la Fiscalía Federal y de alguna manera está en ese descubrimiento que tengo entendido que es grandísimo, que parte de lo que pasa con los descubrimientos grandes es que en este caso sobre todo también hay un mecanismo que ellos están filtrando la información que van a descubrir y parece que es bastante lento el proceso. Yo vuelvo y repito, como dice Ivette Grajales, ¿por qué añadir? Si usted me lo dijo, usted me dijo, usted no tengo comentarios sobre eso. Pues allá la gente que interprete. Pero volvemos, yo creo que lo que va a pasar hoy en esa vista a las 3:30 de la tarde, 3:30 de la tarde va a ser importante porque nosotros tenemos que volver a ir y yo me imagino que es lo que va a ocurrir en esa sala ante la jueza Carreño Col. Silvia Carreño tiene que decidir, va a decirle a la fiscalía, usted tiene que entregarle ese descubrimiento y tiene que hacerlo público, porque interesantemente, Julio Herrera Bellutini le ha dicho 2 o 3 veces a las autoridades a través de sus contestaciones, y aquí no, y esto está sellado, y esto está sellado, y esto no me lo diste. Y si Sonia Torres es como yo, ella en lo suyo, en lo legal, y yo en mi trabajo periodístico, ustedes pueden estar seguros que yo no pregunto qué es lo que hay ahí, si ya yo no sé lo que hay ahí. Y eso es importante. Porque en medio de la investigación que estoy haciendo para el CPI, y es algo que también quiero compartir con ustedes, precisamente ayer hablaba yo con una fuente de información que me dijo, pero esa información es que está tan difícil. Y yo le dije, pues, ¿tú entiendes por qué es que yo tengo que encontrarla antes que ir a donde se supone que esté? Porque es que lo borran todo. Si yo no sé, me mienten. Nunca me voy a olvidar lo que me trató de hacer, porque fue que trató, pero se vio que no pudo. Agustín García, cuando yo investigué el asunto de los contratos en la Telefónica de Puerto Rico, él trató de meterme, como hizo con otro compañero periodista, en una paca de documentos para enredarme con los documentos. No, yo le dije, mire, yo no tengo que ver eso, yo lo tengo aquí. Dígame, esto es falso, esto es cierto. Y yo creo que eso es lo que está pasando en este caso. La fiscalía sabe que tiene de frente a unos abogados que van a hacer su trabajo, que tienen dinero para investigar, que tienen dinero para saber quién es quién, que ese mapa ya lo deben tener en la oficina completito, yo quisiera verlo. Fulano primero, sutano tercero, llegaron allí, pidieron esto, pidieron tanto, todo eso. Y eso es lo que yo creo que va a ser importante ahora mismo en este caso. ¿Qué va a hacer la fiscalía? ¿Por qué? Porque no olvidemos que la fiscalía tuvo un serio problema con Joseph Fuentes Fernández, el amigo íntimo del gobernador, que le descubrió a quién, a Alejandro Figueroa, que no siguiera hablando porque él estaba alambrado. Yo me lo imagino, estoy alambrado, estoy. Y Alejandro Figueroa se cayó, se levantó y se fue. Yo estoy segura que las autoridades hablaron con Alejandro Figueroa. Porque si no, lo más increíble de este caso es que eso ocurrió, se lo hizo Joseph Fuentes Fernández a la fiscalía de Stephen Muldrow y a los abogados y a los fiscales de Washington. Y no le radicaron una obstrucción a la justicia. Y el gobernador del 33% o su cuñado, Andrés Guillemán Noble, tuvieron la capacidad de detener esa investigación en Washington. Y eso, si yo fuera fiscal, no se lo perdonaba a nadie.
Y yo creo que los fiscales de este caso saben que son exactamente los mismos que atendieron el caso contra Joseph Fuentes Fernández porque él fue testigo de la fiscalía. Que toda esa evidencia ha corrido de boca en boca, sobre todo con aquellos que están en la libre comunidad porque salieron libres de polvo y paja. No los llamaron nunca. Y participaron de alguna manera en esta conspiración. Y fueron y dieron cara y pidieron porque estaban en la campaña y en la campaña, en el comité de finanzas. Entonces, ¿por qué es importante para Julio Herrera Bellutini salir de eso? Que eso salga. Porque todo el mundo parecería que la fiscalía cree que el más importante, además de Wanda Vázquez Garcet, es Julio Herrera Bellutini. Porque ellos siempre han querido radicar al ese banco un caso por transacciones sospechosas y nunca pudieron. Entonces, pues mira, aquí lo encontraron dándole chavito. Que yo insisto que me parece que el caso más claro es el de Wanda Vázquez Garcet, si en efecto se, se corrobora todo lo que pudo haber dicho Joyner, que ahora sale y la fiscalía acepta que fue el testigo que les dijo, miren, esto está aquí, esto está pasando. Por ahí llegaron a todo lo demás. Si tuvieron la capacidad de detener la investigación en Washington, ellos piensan que la pueden detener hoy también. Y ahí hay unos fiscales que están trabajando por debajo de los que lo dijeron, deje eso así, no bregues más con eso. Down, no me parece que se van a quedar. No me parece. Y yo creo que todo esto sigue siendo importante, que esa gente todavía andan por ahí, que esa gente todavía dan cara, que hoy quien dirige el Comité de Finanzas del gobernador hacia las elecciones del 2024 es Andrés Guillemán Noble, quien ha salido desde el 2014, desde el 2016, desde el 2010, desde el 2009, realmente 2008, desde la primera vez que el gobernador de Puerto Rico, hoy el del 33%, ha sido candidato a algo. Y nunca ha pasado nada con él. Ustedes me dirán. Así que yo creo que todo esto va a seguir siendo importante. Y ya me tengo que ir porque me mata Rodrigo Terogoico. Yo voy a intentar ir hoy a esa vista a ver qué deja caer y tratar de arreglar el elemento técnico para que ustedes puedan ver las imágenes porque realmente, miren, es total sentido. Así que nos vemos. Recuerden, este programa siempre, esto es lo último, es apoyado por las cooperativas Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Vega Alta. E igualmente, la cooperativa, las cooperativas que siempre están apoyando nuestro proyecto periodístico, también en Que Palo es Noticia. No se olviden, vayan a bonitasradio.net, si pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. Y en ATH Móvil, Bonitas Radio y Fundación Periodismo 21. Los dejo con el almuerzo deportivo de Rodrigo Terogoico. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos a las 5. Hasta entonces.